Y ya estamos en Ancaipagua nuevamente, en la capilla de Mamá Chachumbe y el Niño Jesús, para compartir con ustedes este tercer momento de fuegos artificiales. 3 días de castillos y fuegos artificiales, de bombardas para Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Ya estamos. Buenas noches, buenas noches. En estos momentos las huaylías están regalando su canto a Mamá Chachumbe. Hemos venido rápido, ¿ah? Porque nos han mencionado que se van a encender lo más antes posible el castillo. Los fuegos artificiales lo van a prender para que empiece el velorio de Mamá Chachumbe. 8:30 estarán encendiendo este hermoso castillo. Ya son más de las 8:30. Ya estamos en la hora. Incluso ya han apagado las luces de todo el patio de la capilla de Mamá Chachumbe, ¿eh? Han apagado las luces para que puedan encender este tercer castillo, el tercer día o la tercera noche en todo caso de los fuegos artificiales de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Vamos a acercarnos para que disfruten de las huaylías de Mamá Chachumbe.
¿Qué tal, Moch? Ya lo que tal. Los cánticos de las guailías para Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Ahí está bailando el tío Godo. El tío Godo está bailando. Junto a las guailías, el son del arpa y violín y de las azucenas. Culminan las guailías con sus cánticos dedicados a nuestra Virgen de Chumbe de Ancaipagua. Y ahora viene el misquicha de las guailías para Mamá Chachumbe. Ahí están nuestras cargontes, la representación del alférez del niño y la mayordomía de las fiestas en Ancaipagua. El zapateadito dulce de las guailías acompañados del tío Godo. ¡Vamos, tío! Ahí está el tío Godo. ¡Eso! Ajá. Eso.
bailando el tío Godo. Así zapatean las guayitas. Las guailías con el tío Godo están bailando. El pan del público, el pan del público. El pan del público. Eso. Eso. El misquicha con las guailías. Eso. Se rayan los músicos. Se ha alegrado el tío Godo. ¡Vamos, tío! ¡Fuerte, fuerte! El tío Godo. ¡Eso! Es el tío Godo. Y así la presentación de las guailías. Y si ya han apagado los reflectores del atrio de la capilla de Mamá Chachumbe, eso quiere decir que ya van a prender los fuegos artificiales. Sí, ya se ubican, ¿ah? Sí, ya se ubican los pirotécnicos, nuestros amigos de Pirotecnia Espectacular Padilla. Apagan el reflector de la capilla de Mamá Chachumbe y van a encender este hermoso castillo. Ahí está. Para Mamá Chachumbe suena la banda y se enciende el castillo del alférez del niño, la familia García Salas.
Está aquí en representación la tía Machi y la tía Auristela. 3 noches de castillo en Ancaipagua, gracias a los devotos. ¡Cuánto cariño! Banda San Antonio amenizando la quema de estos fuegos artificiales y el público se deleita. Ahí están las imágenes de las campanas de la capilla de Mamacha Chumbe. Las campanas. Al compás de la marinera se enciende este hermoso castillo. Ahí está. Ahí están las imágenes de las copas. La capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Bonito. Es el castillo del alférez del niño. Ahí están las enormes espirales que iluminan la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Compás de la banda orquesta Unión Juventud San Antonio. Gracias a la familia Salas Gaspar desde los Estados Unidos. Y el castillo de los alférez del niño, la familia García Salas. Sigue el castillo, sigue, recién empezado. Todavía hay mucho castillo. Ahí está la flor giratoria en la parte alta del castillo.
enciende el castillo. Eso. ¿Cómo se ilumina la capilla de Mamacha Chumbe? Hermosos fuegos artificiales para toda la familia devota de Mamacha Chumbe y del Niño Jesús de Ancaipagua. Gracias a los devotos, los alférez del niño. La familia García Salas y la banda San Antonio, gracias a la familia Salas Gaspar. ¿Dónde está toda la familia Salas? En los Estados Unidos, disfrutando de este hermoso espectáculo a la distancia. Saludo para toda la familia Salas. Ahí está el ayacuchano Gualpazúa, nuestro amigo Pablo Salas, nuestro amigo José Salas. A las cataratas. Las cataratas que iluminan la capilla de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. En las cataratas se descubre la imagen del niño. ¡Qué bonito! Gracias por la devoción. Y continúa el castillo, continúa. Los niños más alegres con los fuegos artificiales, compás de la banda. Y esta catarata que no se acaba. Ahora sí, ha durado bastante. Así que enciende la capilla de Mamacha Chumbe en el día central del Niño Jesús de Ancaipagua. Los fuegos artificiales
por tercer día. Tres días de fuegos artificiales en Ancaipagua. Todavía falta, todavía falta. Este hermoso castillo del Alférez del Niño. Qué hermoso, ¿eh? Las 4 espirales de los 5 pisos de este castillo del Niño Jesús de Ancaipagua. Todavía falta, todavía falta. Ahí está. La parte cúspide del castillo, la zona alta, donde aparece la estrella del Niño Jesús de Ancaipagua. Ahí está. Gira la estrella en la parte más alta del castillo. ¡Qué bonito! Ya se abrió por completo la estrella y una lluvia de fuegos artificiales al frontis de la capilla de Mamacha Chumbe, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Eh? Ahora sí, creo que ya acabó. Creo que ahí viene la vaca loca. Antes las bombardas. Para las bombardas ya su vainito respectivo. Igual para la vaca loca. En cualquier momento va a empezar a corretear a toda la gente. Y esta es la fiesta en la noche del Niño Jesús de Ancaipagua, con fuegos artificiales que iluminan los barrios altos de Pausa, gracias a los alférez del Niño. Las fiestas ya del 6 de septiembre de 2024. Mañana el despacho de Mamacha Chumbe de sus fiestas tradicionales y la despedida de esta grandiosa fiesta que se ha vivido en el presente año 2024, con la esperanza viva de que con el trabajo de los ojomoyes y de todo Pausa que se involucra, el próximo año se mejore aún más, y con la expectativa de tener la Plaza de Toros Virgen de Chumbe lista para poder iniciar o continuar con las actividades taurinas, esta vez para Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Ya se hizo en el año 2021, solo queda esforzarnos un poquito más para sacar adelante este anhelo, la ambición sana de los barrios altos de Pausa. Todas las bombardas para Mamacha Chumbe, para el Niño Jesús de Ancaipagua. Como dicen que
el 6 de septiembre no hay mucha gente en Angaipagua. Las bombardas continúan y toda la gente presente se deleita. La fiesta de Mamacha Chumbe, en palabras del presidente de la comisión de Mamacha Chumbe de Angaipagua, la segunda fiesta de nuestra tierra de pausa. Ahora sí, viene la vaca loca. Viene la vaca loca. La gente se resguarda. Ay, la tía, le va a agarrar, le va a agarrar. Ahora sí. Esta vaca loca sí es más brava. Hasta el arpa, ni el arpa se salva. Mira, esa vaca loca se va a todos lados, joder. Ahí está. Ahora se va al público la vaca. Se va al público. Hasta el alférez le llega. Esa vaca loca. Esta vaca se ha comido. No como la vaca de ayer. Ahí está la vaca loca del alférez del niño. Un toro pirqueño, dice. Y así culmina el espectáculo de esta noche de fuegos artificiales para el Niño Jesús de Angaipagua, con la alegría de toda la población que ha llegado para bailar y disfrutar esta noche en Angaipagua. Así te quería ver, Esperanzito. Como dicen que el 6 de septiembre no sube mucha gente a Angaipagua. Y eso que está jugando Perú en estos momentos, creo. Perú-Colombia. Aún así la gente está en Angaipagua. Y seguramente al finalizar el partido y por ser fin de semana van a reencontrarse aquí para celebrar el triunfo de la selección peruana, de ser el caso. Pero si no, igual van a celebrar. Vamos a gozar esta noche. Ahí está el mayordomo, ahí está nuestra alférez del niño, la tía Auristela, bien con su estandarte, doña Auristela Guardia. Ahora vamos a bailar. Tres noches de baile, de alegría, con la banda San Antonio de Pausa.
bailando. Y cada año nos está sorprendiendo más los barrios altos de Pausa con su dedicada organización de sus fiestas en honor a nuestra Virgen de Chumbe. ¿Te anuncio? ¿Sí? Fiesta de Mamacha Chumbe. La gente se sigue animando a bailar, ¿eh? La noche recién empieza. Y dentro de poco va a empezar el velorio de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. ¡Vamos, Nieves! ¡Eso! La familia se anima a bailar, ¿eh? A no desperdiciar la buena música que nos regala la banda San Antonio. Ahí está la tía Juanita. A bailar, a bailar. Banderos, ¿cómo se lo quedan los banderos? ¡Vamos, Francis! ¡Eso! La alegría contagiante de la banda San Antonio. La noche de fiesta del Niño Jesús de Ancaipagua. ¡Eso!
banda San Antonio, que empieza a calentar la noche en Ancaipagua. 9:15 de la noche del 6 de septiembre 2024. Ya se está desarmando el castillo del Alférez del Niño para abrir espacio. Ajá. Mientras la banda se toma un respiro. Perdón. Vamos a ver cómo va el partido. Sí, mientras la banda... Frank. Mientras la banda descansa un ratito, la gente también. Lamentablemente no está la banda típica también para alternarse con la banda. Vamos a ver cómo va Perú, ¿eh? ¿Está ganando o no? ¿Ustedes están viendo el partido o no? A ver. Creo que se van a ir a cenar. Suenan las melodías de Mamacha Chumbe. Señal por acá. Está sacando a la Virgen. Nuestra Virgencita de Chumbe de Ancaipagua sale de su capilla. La están trasladando desde su capilla a la dispensa para su velorio esta noche. Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Mamacha Chumbe, que en sus brazos lleva al niño Jesús de Ancaipagua, junto a sus cargontes, los mayordomos, y atrás está nuestra Alférez del Niño.
Se silencia la banda para dar pase a las guailías. Nuestra Virgencita de Chumbe está siendo trasladada a su dispensa para su velatorio de esta noche, y es ahí donde se va a dar lectura al libro de oro para los cargontes y aquellos devotos que se están anotando para pasar cargo el próximo año 2025. El libro de oro está abierto.
a la dispensa de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Aquí se va a hacer su velorio. Está pasando el arpa. Cuidado, mami, cuidado. Ya está. Y esta es la dispensa de Mamá Chachumbe de Ancaipagua, un local amplio. La banda ya se ha ubicado. Aquí se va a hacer el velorio de Mamá Chachumbe. Más abrigaditos. Mamá Chachumbe junto al Niño Jesús en su altar dentro de su dispensa para su velorio de esta noche.
Ya la ubicaron a Mamacha Chumbe en su altar. La están asegurando por si acaso. Y ya están colocando las velitas porque es el velorio de Mamacha Chumbe esta noche. ¿Qué tal? Pero, uy, sea bravo. Y así está en las afueras de la capilla de Mamacha Chumbe. Ha entrado a su dispensa para su velorio. Estamos en el intervalo del Perú-Colombia, que van 0-0, ¿no? Ahí está. Ay, ¿qué tal? La lectura de los cargos hace rato. Sí, vamos a hacer un La banda en este local cerrado nos va a ensordecer, ¿eh? Y ustedes lo van a disfrutar. La buena música de la banda San Antonio de Pausa. Estamos consultando. Ojalá que no tarden mucho en dar lectura a los cargos para el próximo año. Porque mientras más tarde se hace, un poco la gente empieza a despejarse. Igual en la transmisión. Y si por ahí hay algún devoto que quiere anotarse para el próximo año, quizás se vaya a descansar antes, ¿no? Así que hay que ganarle tiempo al tiempo. Hasta donde ya se tiene entendido, ya hay... Vamos, vamos, don Carlos. Hasta donde ya se tendría adelantado, hay capitán de banda de Mamacha Chumbe para el próximo año, ¿no? Esperando los cargones. Sí. Y si es que hubiera un segundo capitán de banda, pues qué mejor.
más bandas, más se disfruta, más se baila, ya no se descansa. Y eso se vio el año pasado. La banda San Antonio nos va a regalar su música. ¿Dónde van a...
Y así se baila en Ancaipagua. La gente sigue entrando. Afuera hace frío. Adentro están bailando. Ya la gente se está animando, están pensando si entrar o no a la dispensa de Mamá Chachumbe para seguir bailando. Poco a poco se va calentando esta noche en el velorio de Mamá Chachumbe. Según lo que nos han adelantado, un momento más se va a servir un ponchecito a toda la gente y después se pasa a dar lectura a los cargontes para el próximo año. Así que a ustedes, devotos, que se están animando en anotarse para pasar el cargo de Mamá Chachumbe, pueden hacerlo a través también de los medios sociales
estaremos transmitiendo esta noche en la lectura de los Cargontes 2025, y nosotros nos acercamos a la mayordomía para tomarles la palabra y que pues se anoten en pasar cargo para Mamacha Chumbe de Ancaipagua el próximo año 2025. Si no es un cargo, puede ser una ofrenda, o sea, pueden devotarse como oferentes para los diferentes cargontes, de repente a fuegos artificiales, a lo que sea, lo que su buena voluntad y su buen corazón como devotos de Mamacha Chumbe los invite, háganse presente para que, como ustedes han visto, este año las fiestas de Mamacha Chumbe se lleven como se merece el pueblo de Pausa, como se merecen los barrios altos de Pausa, con tanta dedicación a Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Siguen bailando, vamos. Loco. Ahora sí, descansan. Un descansito, un respiro con la banda San Antonio. Kazuko, Cholo. Se toma un respiro la banda San Antonio. Es la única que por esta noche está animando, amenizando la fiesta del Niño Jesús de Ancaipagua. La gente ya se está calentando para bailar hasta las últimas esta noche en el velorio de nuestra Virgencita de Chumbe de Ancaipagua. Como ya les hemos adelantado, dentro de un momento más se va a proceder a dar lectura a los cargontes del próximo año 2025. Quienes se están anotando para pasar cargo por Mamacha Chumbe de Ancaipagua, también por el Niño Jesús de Ancaipagua. ¿Dónde están los cargontes? Están tomando su cervecita acá las bailías del conjunto de arpa y violín. Otros están tomando su airampito, su calientito con pisco. Por allá he visto a los más bravos tomando whisky puro, ¿eh? Un whisky etiqueta negra, sin acompañamiento. Pirata es el hombre. Bravos, ¿eh? Eso es lo que estaba diciendo. Esta pirata. Y aquí estamos, en Ancaipagua. Unos adentro, otros afuera, pero la gente sigue disfrutando esta noche en la fiesta de Mamacha Chumbe. ¿Y cómo va el partido de Perú? En el minuto 65 y sigue 0-0. Creo que la gente va a venir a celebrar el empate esta noche, ¿eh? Descansa la banda y ahora suena el arpa y violín. La banda se va a cenar, ¿eh? La banda se está yendo a cenar, creo. Se están ubicando afuera la banda. En fin, saludos para todos ustedes en la transmisión. Vamos a estar a la espera de la lectura del libro de Cargontes.
Pues la lectura del libro de Cargontes. Para ir anotándonos, ¿ah? Para pasar cargo el próximo año. Están despejando ya lo que fue este tercer y último castillo en las fiestas de Ancaypagua. Este castillo por el Niño Jesús de Ancaypagua. Ayer también se vieron los castillos muy hermosos. Y en la víspera también el castillo del Alférez no se queda atrás, ¿ah? Los tres hermosos espectáculos de fuegos artificiales que ensalzan la fiesta de Mamacha Chumbe de Ancaypagua. Están tocando las bailías, vamos a ver a las bailías. Un guainito con arpa y violín al propio estilo Pausa, ¿eh? Como tiene que ser. Y esta música que hace bailar a la gente dentro de la dispensa de Mamacha Chumbe. Vamos a escuchar cómo canta. Así se alegra el pueblo en Ancaypagua. Solamente un querer de bella pureza. Eso. Se va calentando la noche en la dispensa de Mamacha Chumbe de Ancaypagua. Su DeLorean. Ya no hay quemado ya. El quemado se acabó nada más en la entrada de Chamizar. Ya no hay quemado del mayordomo, dice por acá. Un salud, salud. Toda la familia Salas en Estados Unidos. Gócenla con este guainito. Así cantan, ¿eh? ¡Canta, pirata! Solamente un amor. ¡Eso! ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar las heridas que hay en mi corazón? Nos cantan las damas de Ancaypagua. Salud, pirata. De whisky nos pasamos a una cervecita, ¿no? Salud, salud. Una conjunción de licores. La emoción. Ajá. Porque para 2025. Todavía. Para 2025. Todavía. Tranquilo. Acá, todavía. Despacio. Pero me enamoré. Pero me enamoré. Es la primera vez que no me pasa a mí, me diste la razón, como llegó el amor. Es la primera vez que no me pasa a mí, me diste la razón, como llegó el amor.
es vida, el resto es mentira. La fiesta de Mamá Chachumbe de Ancaipagua en su velorio. La noche del 6 de septiembre de 2024. Si no es con banda, es con arpa y violín. Y así la gente se va a jaranear esta noche hasta las últimas consecuencias. Y vamos celebrando el triunfo de Perú. Está ganando Perú. Mamá Chachumbe está haciendo que gane Perú. Qué rico se jaranea la gente en Ancaipagua. Qué rica jarana. Y cómo lo disfruta la familia en la distancia. Eso. La rica jarana con arpa y violín, como solo se disfruta en nuestros pueblos de Paucar del Sarazara. Qué rica jarana, añañao, con la cervecita verde, otros con el airampito, el quemao ya se acabó, Pau quemao. Eso. Cántalo, Sala, cántalo, Salitas. La fiesta de Mamá Chachumbe. ¿Cómo no disfrutar de estas fiestas en pausa? ¿Cómo no voy a llorar si es así? La fuga, la fuga. ¿Cómo no voy a sufrir? Mi mamá no quiere que llore más. Tu papá, ahora no quiere llorar. Si es así, ¿cómo no voy a llorar si es así? ¿Cómo no voy a sufrir? Tu papá no quiere que llore más. Tu papá, ahora no quiere llorar. ¡Eso! Cajoneando, mira, cajoneando. Eso. Así se cajonea. En Ancaipagua. ¿Cómo se jaranea la gente? Pasada, pasada, me voy a ir. Con esa te quedarás. Con esa salsa te quedarás.
¡Ay, Cheñao! Y eso que la gente está sana todavía. Y la gente está sana porque no hay quemado. ¿Ah? Imagínense cuando se empiece a picar la gente. ¿Cómo se va a jalarear? ¿Eh? ¡Eso! ¡Hasta abajo! Al alao alférez, al alao mayordomo. No hay quemadito. Y aún así la gente se está jaraneando, ¿ah? ¡Eso, eso! ¡Vamos, chato! ¡Ñañao, carajo! ¡Se violincito! ¡Eso! ¡Eso! Falta trago para que la gente zapatee, ¿eh? Aún todavía no se escucha el zapateo, pero sí se escucha cómo cantan, ¿no es cierto? ¡Eso! Este es un adelantito nada más de lo que se viene esta noche en Ancaipagua. ¿Todavía no? Este es un adelantito nada más de lo que se viene esta noche en Ancaipagua. Están calentando. Están calentando motores. Cuando ya cargaron todo en el castillo. Poli. Aunque la gente ya se está yendo, ¿ah? O sea que los jóvenes están con su porongo de 3 litros de airampo, ¿ah? Qué bravo. Es airampo de puro pisco. Y vamos a ver cómo va el partido, ¿ah? Nos hemos distraído con tremenda jarana. 1-0 Perú en minuto 80. ¿Y de quién fue el gol, ah? Minuto 80 está ganando Perú a Colombia. Faltan 10 minutos, ojalá que no sean agónicos, ¿ah? Nosotros vamos a quedarnos hasta que se dé lectura al libro del mayordomo para los cargontes del próximo año. Luego un poquito más de la jarana. Y después, calabaza, calabaza. Porque si no, nos amanecemos. Que fue de la Padula, ¿no? O lo anularon, creo. Sí, fue de Cales, no fue de la Padula. Sí, están todavía haciendo algunas coordinaciones los cargontes, los mayordomos, para dar lectura al libro de mayordomo, para conocer a los cargontes del próximo año 2025 en Ancaipagua. Así que vamos a estar atentos
Dijeron que se iba a servir un ponchecito. Y como todavía hay tiempo y nuestra garganta está pidiendo auxilio, vamos a tomarnos un ponchecito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está Yuliseño? Ya. No. Yo estoy grabando acá el ponche. Sí, un vasito, mami, de ponchecito alemán, a ver. Mira, ahí está el airampi con bastante limón y bastante airam. No, sin alcohol. ¿Usted de quién es? Kevin, ya acabó la fiesta. Para ustedes no, todavía, para ustedes no. Salud, viejo, salud. Salud, Chino. Ahí está la gente. ¿La gente de qué? La gente Gutiérrez dice. Tomándose su... Ahí está el airampo. Un vasito de airampo. Salud. A su salud de ustedes. ¿Ah? Pero sin alcohol, ¿ah? Sin alcohol. Vamos a ver. Felizmente no quema, si no me hubiese quemado la lengua. Qué rico. Con bastante limoncito, ¿ah? Uy, no, empataron, dice. No me la contés. Sí, empate. Chamar. Nos empataron. Pero igual vamos a venir a celebrar Ancaipagua. Pausa. Visto desde Ancaipagua. Ahí está. Salud. No tengo en la casa. Rico airampito. Sin alcohol, ¿eh? ¡Santi! Sin alcoholcito. Airampito al estilo pausa. Recuerdo en la fiesta del mes de julio, en el concierto de gala para el apóstol Santiago, nosotros estábamos en el escenario junto a los artistas, velando porque la transmisión se lleve de la mejor manera a todos ustedes. Y como el frío era intenso, ahora no hace frío, ¿ah? ¿Para qué? El frío de ahora comparado con el de julio, pues queda chico. En el mes de julio se hacía bastante frío. Y en el escenario pues estábamos tomándonos un airampito con su pisco, así caliente, brindando con nuestro amigo Marcos Rodríguez, quien viene desde Coracora siempre a disfrutar de las fiestas del apóstol Santiago en pausa. Y en pleno espectáculo de Amaranta, estábamos brindando con los músicos, mientras que Karina Benítez, Amaranta, estaba cantando para todo el pueblo, para todos los visitantes. La plaza estaba repleta como nunca. Se ha visto una plaza completamente abarrotada, nuestra plaza de armas de pausa, muy bonita la fiesta. Brindábamos pues nuestro airampito calientito, humeante, con su pisquito, con los músicos de Amaranta. Y obviamente pues los músicos no son de pausa, no son de la zona, no conocen, y nos preguntaban, ¿qué es esto? Pues está muy rico. Vamos, Chino. Está con el airampo. Salud, Chino. La familia Gutiérrez, los hermanos Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Dónde está José? Falta José nomás. Ya se fue José, ya. Gutiérrez. Y en fin. Con ese de sapo. Con ese de casa, ¿no?
Ese de todo, dice. Oye, Kevin. Oye, que puta, ni cuelgues en el Facebook. Delicioso airampito. Vamos a pagar el airampo. Aquí nada de cherry, ¿ah? Hay que pagar. Ahí está mi promo Yuli. Yuli, la reina de los airampos. En pausa. Y ahora suena la banda. Nos ha dado tiempo de tomarnos un airampito mientras la banda está sonando. ¿Su número, mami? 990 91 53 91. Ahora todos ya están con la modernidad, con su yape. Dos chinas. Ahí está. Mamita. Gracias. Chao, Yuli. El airampito. Y vamos a disfrutar de más música mientras se animan en dar lectura al libro de Mayordomo. La banda está sonando ahí adentro, ¿eh? Y para terminar de contarles la anécdota del airampo con los artistas, los músicos de Amaranta, pues solamente decirles que lo han disfrutado tanto. Qué tan rico puede ser el airampo. No es muy dulce. Si le echas un poquito más de limoncito queda pues bastante sabroso. Y ese saborcito se les impregnó en el paladar a los músicos de Amaranta el 25 de julio de este año, cuando compartíamos con ellos unos traguitos de airampo en el escenario, cuando Amaranta estaba en pleno concierto. A toda la familia Pausina que abarrotó nuestra plaza de armas, ustedes han visto las fotografías. Qué tan grande pudo haber sido esa fiesta de gala, que quizás no se vuelva a repetir de tal magnitud. Bueno, no hay que ser negativos tampoco, ojalá que pueda volver a presentarse artistas de esa talla, como la talla de Karina Benítez, de los Apus, de la Jarana, para que nuestras fiestas pues cada vez más sean más visibles a los ojos del mundo. Y qué bonito. Me trae al recuerdo disfrutar de esos airampitos junto a los músicos. Así que vamos a entrar. Nos piden recorrer los toldos. Ya ustedes conocen lo que se sirve, hay pura chatarra esta noche. Ya no hay comida típica como los chicharrones y esos platos que más nos llaman la atención. Vamos a bailar con la banda San Antonio. A bailar, a bailar. La banda San Antonio de pausa. Ay, los jóvenes. No quiere que le grabe, ¿eh? Con su tremendo porongo de 3 litros de airampo por los jóvenes, miren. Eso. Bailando cumbia. Y ahí está José. Eso. ¿Cómo se goza la familia Pausina en la fiesta de Mamá Chachumbe de Ancaipagua?
Así se alegra la familia Pausina. Este sí tiene alcohol, ¿eh? Este airambo sí tiene alcohol. Un vasito nomás.
ese mix de cumbias. ¡Eso! ¡Vamos, Andy! ¡Eso! ¿Cómo se goza en Ampaipaua? Así se goza. ¿Cómo canta?
Así se jaranea en Ancaipagua. El grupo de solteras. Y ya llegó el quemado. Ahí está el bendito quemado. Salud, salud. Quemadito. ¡Ah! Llegó el bendito quemado. Toca San Antonio, cante, cante. ¿Cómo lo cantan Caipagua?
Pero tampoco para la culpa de tu ¿Cómo se alegra la gente? ¡Ay, no más! ¡Ahí nomás! Ahí nomás. Ya llegó el bendito quemado. La gente ya se ha calentado. La noche ya está en su punto y ya nos han anunciado que se va a proceder a dar lectura al libro del mayordomo de los Cargontes para conocer justamente los Cargontes del próximo año 2025 de Mamá Chachumbe y el Niño Jesús de Ancaipagua. Mayordomo ya está dando la orden, ¿eh? Un respiro después de tanta fiesta. Señor, un respiro después de tanto baile. Ahí está la familia del mayordomo haciendo las últimas coordinaciones. Va a ser algo muy rápido, escueto, porque se tiene... ¡Ese chapavieja! Va a ser rápido porque ya se dio lectura en la tarde a los cargos y oferentes del presente año 2024. Y ahora se va a convocar a los devotos de la Virgen de Chumbe para que se anoten a pasar el cargo en el próximo año 2025. Eso es lo que nos han adelantado, salvo que cambien. Al final todo es manejable, así que no se estresen. Lo que sí no hay que hacer es demorarse mucho y quitarle la alegría a la gente que quiere disfrutar y compartir esta noche en el velorio de nuestra Virgencita de Chumbe de Ancaipagua. Tiene que ser rápido esto, ¿ah? Ya se están coordinando. A la fe España. España. Es español. Para mi gran amiga Gaby. Te está saludando Salas desde Estados Unidos. Salitas. Ay, papi. Madre. Falta cervecillas, amigos, salitas. Por favor. Ya. Y lo que falta también es su bajra, ¿no? En la procesión del patrón. Guajarita, mi viejo. ¿Dónde están los guajaritas, mi viejo? Se ha hecho extrañar, Cholo. Niño de rey. Niño. Había. Salitas. Salud. Buena chapa. Mucho. Eso. Mayordomo dice, una tocadita al arpa y violín para proceder a leer porque todavía están anotando, miren. Todavía están anotando, ¿no? La gente se anota. Mientras baila y disfruta, la gente se anota, así que no se estresen. En cualquier momento se va a proceder a leer al libro. Se va a proceder a dar lectura al libro del mayordomo. La gente sigue cantando, ¿eh?
los brazos, feliz suerte del fuiste. Ya no vuelvas más. Añañao. Con su cajonada respectiva. Amor, Ya marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Como no vale nada. Amor, ya marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Como no vale nada. ¿Qué es lo que Tú piensas que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, voy a estar sin ti. Yo ahora me encuentro feliz en unos brazos, feliz suerte te fuiste. Ya no vuelvas más. eso. Nunca dejarás de amarme. Comprenderás siempre te he querido. ¿Cómo se jaranea la gente? Nunca dejarás de amarme. Comprenderás siempre te he querido. Tú llorarás y sufrirás al saber que te has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Tú llorarás y sufrirás al saber que te has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. La buena jarana en Ancaipagua. Gracias. Para mí no hay cariño, ni un poquito de consuelo. Para mí no hay cariño, ni un poquito de consuelo. Tú llorarás y sufrirás al saber que te has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Tú llorarás y sufrirás al saber que te has perdido. Tú llorarás y sufrirás Con eco al todavía. saber que ya no existo. Estoy sufriendo por un amor, pero temprano llegaré. El amorcito que yo soñé. Si estoy llorando por un querer, si estoy sufriendo por un amor, tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé. Presta, 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 presta.
Ese violincito. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares. Eso. No pares, sigue, sigue. Sigue bailando paisana. No pares, sigue, sigue. 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 Sigue bailando Ahí nomás. Ahí nomás. Por orden del mayordomo fue una chiquita nada más. Una chiquita nomás, dijo el mayordomo. Porque van a pasar a leer el libro. El mayordomo dijo una chiquita nomás. Vamos, Alberto. Una chiquita nomás, dijo el mayordomo. Mientras se coordinan los últimos detalles. Y se va a proceder a dar lectura a los cargos del próximo año 2025. Está pidiendo espacio el mayordomo para dar lectura al libro. Acá adentro está quemando, así que vamos a salir un ratito. Hace calor, hace calor. Va a ser eso a las 11 ya. Chicha quiere. Ah, ya. Para que saques, Señoras y señores. Marx, un saludo, esta noche. ¿Sabes, pollo? Se hacen las últimas coordinaciones y hemos salido para tomar aire y para tomarnos un airampito. No se vaya, no se vaya, tienen las equipellas. Vuélvete, hombre, carajo, vuélvete. Vamos. Saludos, saludos. Detienen un poquito la lectura del libro porque la gente se acerca a anotarse. Y hay que darle su espacio porque son compromisos para el próximo año de cargontes y oferentes que garantizan que la fiesta de Mamacha Chumbe se lleve a cabo como tiene que ser. El presente año la fiesta ha estado más que a la altura, podría decir, ¿eh? Ha estado muy bonita la fiesta de Mamacha Chumbe, así que hay que darle su espacio a los devotos que se acercan al libro del mayordomo a anotar sus cargos. Así que un momento más, ya no más música porque si no se va a alargar mucho. Y si ustedes a través de los medios quieren pasar un cargo, solo pongan un comentario y yo le hago saber al mayordomo y a la comisión de fiestas de Mamacha Chumbe. Ellos lo van a anotar y el día de mañana o cuando ya estén más tranquilos se comunican con ustedes para los últimos detalles del compromiso que han asumido a través de las redes sociales. Así que obviamente tiene que ser serios, pues no se van a mandar con un comentario de compromiso para que al día siguiente simplemente desistan. No, hay que ser serios con los compromisos que uno asume
Y más que todo si se trata pues de nuestra Virgencita de Chumbe, las fiestas de un pueblo que vive en grande sus fiestas tradicionales. Solamente pedirles eso. Pero entiendo que son los devotos de Mamacha Chumbe quienes se quedan hasta estas horas en la transmisión, y si es que hay compromisos a través de las redes, lo hacen de manera muy seria. Piden silencio en la sala para empezar la lectura del libro del mayordomo y los cargontes del próximo año 2025. Escuchamos. Y a ver, por favor, a ver, vamos a escuchar ya. Ariel, la mayordomo, a ver. Están llamando al mayordomo. Habla, no me habla. Salitas, ay, mi gran amigo, te extrañamos mucho, ¿ah? Viejo, ¿qué pasa? Tienes que estar acá, pe huevón. Acá. Yo Chapa, dile. El Chapita el dulce. Chapita, El el dulce. español, tío. El español, pues hombre, vale. Me caen en la puta leche. Se Chapa la cara. A ver, todavía no aparece el mayordomo. Un momentito más. Ya la sala está en silencio. Se va a proceder a leer el libro. Es el libro de Cargontes, porque, bueno, el libro de Cargontes para el próximo año, ya que la lectura de los cargos del presente año se ha hecho a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo. Están acondicionando el equipo de sonido con un micro más que se escuche más nítido, que no tenga mucho eco. Empecemos a ver, señores. Ahora sí. Un momento de su atención, señores, para dar a conocer lo que son los cargontes 2025. Ya en antes hemos pasado lo que son cargontes 2024. Y vamos a anunciar a los nuevos cargontes del 2025, señores. Si me toman la atención, por favor, a ver. Un poco de silencio, señores, para poder escucharnos. ¡Silencio! ¿Ya? Ya, empezamos, señores, a ver. Cargontes para el 2025. Mayordomo, la señora Maribel Guardia Escobar y esposo Elmer Pérez e hijos. Por su segundo año los señores andan como mayordomos. El segundo, capitán de Chapiza, el joven José Luis Montes Álvarez, capitán de Chapiza 2025. Acá su bandera, Su fanfarria. Fanfarria, banda. Otro capitán de Chaviza 2025, el joven Henry Guamaní Sayaverder, en su segundo año también. Otra vez. Otro capitán de Chaviza 2025, el niño Leonel
representado por su padre, el señor Milton de la Cruz, también otro capitán Chaviza 2025. Tenemos alférez de Puerto 2025, el joven Ronaldo Álvarez Quispe y familia hace pasar a su querida madre Lucía Quispe Montes, alférez de Puerto 2025. Alférez de Chaviza 2025, la señora Gladys Álvarez Durán, juntamente con su hija, la señora Lourdes Segura Álvarez y familia. Ellos son alférez de Chaviza 2025. También vienen lo que es los capitanes de cuerpo. Primer capitán de cuerpo 2025. Los hijos Alex y José Montes hacen pasar a su querida madre Rosa Álvarez y abuela María Remigio Viva de Álvarez. Del 1 al 7 de septiembre, capitán de cuerpo. Otro capitán de cuerpo. Los hijos Edelmira, Floro, Ion, Mónica y Karina Merino Ninapaitán, yernos, nueras, nietos y nietas y bisnietos hacen pasar a su querida madre Sofía Ninapaitán Álvarez. Otro capitán de cuerpo, señores, 2025. Otro capitán de cuerpo, los regantes y usuarios de Otococha, como cada año ya pasan el cargo de capitán de cuerpo por voto obligado de costumbre de nuestra Mamacha Chumbe. Alférez de Niño, la señora Soledad Dueñas Falconín e hijos. Ellos son los alférez de Niño 2025. Arpa Mayor, el señor Augusto Flores y esposa Florentina Naira e hijos, Digna Flores y Jimmy Huarcaya y nieto Estefano Huarcaya Flores, y dos bailías, Arpa Mayor y menor bailías. Salud, salud, salud. Por el arpa. Otro mayor de Bailía. La señora Karin Supanta y esposo Carlos Bullón Chipana entran con una bailía del 3 al 7 de septiembre del 2025. Y así como de niños para el próximo año, las niñas Nicole y Stephanie García Salas, representadas por su mamita, la señora
Auristela Guardia Escobar y señora Marcelina Morán Gutiérrez, la artesanía Mach. Ellos están pasando este año lo que es el alférez del niño y al próximo año les corresponde el día chico. Aplausos, señores. Otro cargo muy importante, señores, para el 2025. Capitán de banda. Uy. El joven Ronnie Choque Morán hace pasar a su abuela Leonor Fortunata Guaranca, y el que en vida fue su señora madre Nieves Causa Morán Guaranca y su abuelo Adrián Morán Montes. Del 3 al 5 de septiembre tenemos la banda orquesta. Salitas, te falta, salitas, por favor, ¿no? Te falta perro, dile. Así es, señores, ya tenemos los cargos completos para 2025. Gracias por Suelta lo que tú tienes ahí, no corre mucho, weón. Un aplauso a todos los cargos 2025, señores. Agradecer a los cargontes 2024 también que ya están pasando sus cargos y están este año ya culminando hasta el día de hoy. Agradecerles a todos ellos. Vamos a seguir también con las donaciones. A todos los donantes que hasta el día de hoy están inscritos, a ver, y tal vez alguien más quiere inscribirse, el cuaderno está abierto para poder hacerlo. La primera donación para el próximo año 2025. Abel Montes Guardia y familia dona una arroz de trago a favor del capitán de Chamisa, José Luis Montes Álvarez. El señor Antonio Espinosa dona 6 docenas de cohetes al capitán de Chamisa, José Luis Montes Álvarez. Oferentes. El tercer oferente, el señor Cristian Montes Guardia dona un saco de azúcar a favor del capitán de Chamisa. El 4 oferente, el señor Osvaldo Maybol y Napaitán dona 2 cajas de cerveza al capitán de Chamisa, el señor José Luis Montes Álvarez. El quinto oferente, la señorita Annalí Montes Guardia dona un saco de arroz a favor del capitán de Chamisa, José Luis Montes Álvarez. El sexto oferente, el joven Máximo Guamaniza Yaverde dona 2 arrobas de clavo a favor del capitán de Chamisa, José Luis Montes Álvarez. Oferente número 7, el señor Juan Montes González dona una caja de cerveza a favor del capitán de Chamisa, José Luis Montes Álvarez. Octavo oferente, el señor Augusto Montes Guardia dona una caja de cerveza a favor del capitán de Chamisa, José Luis Montes Álvarez. Noveno oferente, el señor Raúl Murga Montes y esposa donan 3 arrobas de trago a favor del capitán de Chamisa, José Luis Álvarez Montes. Décimo oferente, la señora Emily Escobar Vargas dona 2 cajas de cerveza a favor del capitán de Chamisa, José Luis Álvarez Montes. El oferente número 11, el niño Gael Galindo Montes dona una caja de cerveza
capitán de camisa José Luis Montes Álvarez. A ver, seguimos con el oferente número 12. Las niñas Catalina y Alesia Ludeña y Amorca donan 15 kilos de fideo a favor del capitán de camisa José Luis Montes Álvarez. Oferente número 13. El señor Nasser Rojas Zapata dona una caja de cerveza a favor del capitán de camisa José Luis Álvarez Montes. Oferente número 14. El señor Cristian Zapata dona un galón de aceite a favor del capitán de camisa José Luis Montes Álvarez. Oferente número 15. El señor Abel Matos Guardi y familia dona una roba de trago a favor de las mujeres de cuerpo. El número 16. El señor Enrique Pumacayao Rosario dona un eucalipto para la leña a las mujeres de cuerpo para el año 2025. Oferente 17. A ver, señores, nos escuchamos. Por favor, ya vamos a acabar. Nos escuchamos. El oferente número 17. El señor Abel Montes y familia dona una roba de trago a favor del capitán de cuerpo 2025. El oferente número 16. El profesor Reyes Anampa y familia dona 5 cajas de cerveza a favor del capitán de banda 2025. Oferente número 17. La señora Consuelo Cecilia Guamaní Guardia y esposo Ramón Dueñas e hijos Luis y Jesús y María donan un saco de azúcar a favor del mayordomo. Oferente 18. La señorita Melanie Báez Rosario dona 2 cirios para la Virgen. Oferente número 19. Kevin Reyes Gutiérrez dona un castillo para el día 6 de septiembre a favor de la Virgen de Chumbe, juntamente con Inés Reyes Choja y hermanos. Tenemos castillo para el día 6 de septiembre de 2025. Tenemos otro castillo. Al día 5, los niños Melanie, Dominic, Ismael Rosario donan un castillo a sus queridos abuelitos Constantino Rosario y Claudia Sáenz de Rosario para el día central de la Virgen Mamacha Chumbe. Otro referente también, desde el extranjero, de sus hermanos de Estados Unidos. Salitas. Tenemos una donación de una ternera a favor de los mayordomos 2025 de parte de la Yacuchano Hualpazúa de la familia Salas Guardia. Una ternera para el año 2025. Es nuestro tema hasta el momento, señores, de lo que son los oferentes y los cargos ya están copados para el 2025 de nuestra Mamacha Chumbe. Ya podemos acercarnos a la mayordomía. Salitas, ya pe viejo, ya pe cholo, ya pe. Dale una buena para la Virgen. Si no te va a romper la pata, huevón, ¿ah? Te acordarás, huevón. Dale un castillito, hermano, de la vieja, pe huevón. No seas así, Por favor, necesitamos en una.
chapa. Y agradecido a todos ustedes con el mayordomo, que también ya va a tomar la palabra para tal vez agradecer a todos los donantes. Muchas gracias. Así es. ¡Qué alegría! Muchas gracias, compañeros. Población general de los Cargontes en el 2024. Yo la verdad estoy bien agradecido a ustedes, mis abrazos a cada uno de ustedes. Y esperemos también mañana acompáñenos, por favor, todos los Cargontes y la población que ha invitado a la capilla de Mamacha Chumbe. Y también le agradezco a todos los Cargontes que están entrando para el año 2025. A todos ellos mis abrazos y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya, señores, el libro está abierto para todas las personas que quieran donar. Como les digo, ya tenemos donaciones y esperamos tener contacto tal vez con las flores para la Virgen para su día central. Eso esperamos tal vez por las redes sociales de las dos emisoras que el día de hoy nos acompañan, poder llegar hasta ellos. Muchas gracias. Ya está tocando la Virgen de Corazones, señores. Ya tenemos para el próximo año ya las flores de nuestra Mamacha Chumbe para el día 5 de septiembre. Buenas noches, querido público. Para el año próximo ya tenemos 3 guaidías. Yo entro 3 guaidías más para que pueda realizar la fiesta. Gracias. Se tiene que anotar. 6 guailías para el próximo año. Para el año 2025 con 3 guailías. Así es. A ver, señores, a ver, alguien más por ahí. La gente se sigue anotando, ¿ah? Apúrense, apúrense antes que se acabe la batería, entre comillas. No, mentira, mentira. Anótense por Mamacha Chumbe, anótense por nuestras fiestas de los barrios altos de Pausa. Nuestra viejita de Chumbe los va a bendecir, ¿eh? Están por ahí habiendo más anuncios. Vamos a guardar un momento más. A ver. Antes de que se enfríe la noche. Dale, Alberto. A ver, antes que empiece la bailía, a ver, vamos a dar a nuestro oferente, el doctor Cristian Hernández Guamaní y esposa Magali López e hijos, con Fabián y Tiago, con mucha fe y emoción, a la Mamacha Chumbe donan el material e instalación de barandas de la rampa del Alcacén, prácticamente para que la subida para las personas de tercera edad. Está donando la familia del doctor Cristian Hernando y esposa Magali López e hijos. También otro, señor Cabeza. El doctor Cristian Hernando Amaní y esposa Magali López e hijos están donando el arreglo de flores para la Virgen Mamacha Chumbe en memoria de su querida madre, la señora Marta Supán Prade López. Joe Supán. 5 cajas de cerveza para la comisión de regatas de Diego Chávez. Ellos son capitanes, creo, de Chamis. Ya te están anotando yo, sí, 5. Ya te están anotando yo, un ratito. A favor de la comisión de regatas, que son capitanes de Chamisa, ¿no? Otro oferente, señores. Los devotos. La señora Sareli Díaz Carvas e hijo, Derek, donan su ropa para la Virgen y el Niño que será estrenado el día 5 de septiembre del año 2025. Y
ya tiene todo en su ropa la mamacha conjuntamente con el niño. Lo anunciado, a ver, ya está en el libro de la mayordomía, el oferente número 22. La señora Gladys Canales Villafuerte toma el arreglo de arma para el año 2025 para la Virgen y el Niño. Muchas gracias, la tía señora Gladys Canales Villafuerte. Oferente número 23. El señor Juan Canales dona 3 bailías de honor a la mamacha Chumbe, que también el día se hizo presente con sus 3 bailías del 2025. Oferente número 24. El joven Alex López dona una gruesa de cohetes a favor del Mayo Romo. Oferente número 25. El joven Joe Supanta dona 5 cajas de cerveza a favor del capitán del puerto de los regantes de Atocacha. Muchas gracias al señor Joe Supanta desde los Estados Unidos. Hasta el momento todos los oferentes que hemos mencionado para el año 2025. Si alguien desea ingresar o dar informaciones, el libro de la mayordomía sigue abierto. Muchas gracias. Y sigamos con lo que es la guardia. Ya, déjalo en paz, Salas. Sí, me traigo más. Oh, Salitas, huevón, ya viejo, ¿qué pasa? Ya merito tiene que estar entrando para adentro, viejo, ¿qué pasa, Salitas? No seas así, huevón, ¿ah? A ver. Acá está. Me acaba de enseñar mi hermana, porque ella me ha dicho que estoy en mi socio. Yo lo hubiese visto, no lo he visto. Dale los ojos de los capitanes de fuego. Salud con Salas. Chapa vieja. Salud España. Salud. Y a mi gran amigo, Salitas. Dale, Cholo. Salud. Puta que el zorrogazo, ¿dónde estamos? Salud, Chapa. Ay. Voy a grabar un rato. Vamos a compartir unos momentos con las guailías de Chumbe María antes de despedirnos. Afuera lo reviso porque acá no tengo señal. Claro, no hay señal acá. O abren tu celular, a ver. Abre acá. Hasta perfecto. Espera.
Cánticos de las Guailías para Mamá Chachumbe. Esta noche es su velorio.
le cantan a Mamacha Chumbe, a Mayay Chumbe María. Transmítelo, por favor. Ya me voy, ya me voy, ¿ah? Ay, le voy a llamar, le voy a llamar. Un zapateadito y nos están pidiendo que continuemos transmitiendo a los oferentes que se siguen anotando, ¿ah? Esto para comprometerlos aún más y para que al próximo año no se arrepienta. No, mentira, mentira. Nuestra Virgencita de Chumbe abre los corazones de sus hijos para que se devoten con todo cariño a ella, ¿ah? Y a sus fiestas del mes de septiembre. Mamacha Chumbe de Ancaipagua. Un zapateadito misquicha con las guailías de Chumbe María. Las guailías de Mamacha Chumbe con esas preciosas letras, cánticos a ella. Y en estos momentos se está sirviendo un ponchecito con pastel, ¿eh? Están sirviendo ponchecito con pastel. Un poquito para que se les pase la bomba a la gente, porque ya está sazonada la gente, ¿eh? Sí, la gente ya está sazonada ya. Sí, macaco. ¡Vamos, José! ¡Cállate, mierda! Eso. ¡Vamos, José! ¡Eso! Suave que te caigas en las velas. El misquicha de las guailías de Mamacha Chumbe, Machachumbe de Ancaipagua. Hoy todavía estamos 6, sí, todavía es 6 de septiembre, el velorio de Mamacha Chumbe. Báilalo, báilalo, Ayacuchano Hualpazúa. Un cariño para toda la familia, para José, para Pablo, allá en los Estados Unidos. Bailen y zapateen como las guailías, como solo se baila en su tierra de Pausa, nuestra tierra hermosa, que vive sus fiestas en grande, las fiestas de los barrios altos, a gozarla. Miren cómo se goza José. Así deben estar gozándose allá, ¿eh? Como macaco. Mira macaco, eso. Con su buen botellón de quemadito, es quemado, ¿eh? No es chela. Eso, José. ¡Vamos, José! ¡Eso! ¡Qué rica fiesta! Antes de que toque la banda, un último anuncio de oferentes. A ver, señores. Antes de que toque la banda. Continuamos con los oferentes. A ver. Oferente número 26. El joven Pablo Salas Guardia y pareja Melanie Gaspar
donan una banda orquesta a sus padres José Salas Cárdenas y Auristela Guardia Escobar del 5 al 7 de septiembre del 2025. Ya primita, ahorita le digo, Rosalí. Ya lo tengo anotado ya. Oferente número 27. El joven Luis Dueñas y pareja María Quijua dona un saco de harina a favor de las veres del niño de la señora Soledad Dueñas. Oferente número 28. El señor Jesús Gutiérrez Quispe e hijos, Marisol, Santiago y Elitza Gutiérrez donan 2 arrobas de cañazo a favor del mayordomo. Y yo de su panta, un saco de arroz y uno de azúcar a nombre de mis padres. Oferente número 29. El señor Jesús Gutiérrez e hijos, Marisol y Santiago Es para el a mayordomo. favor del capitán de puerto de la señora María Remigio. Agradecer, señores, a los oferentes que siguen sumando el cuaderno y agradecer a los Estados Unidos, a la familia Salas Guardia, a Pablo, que está ahí, Anótalo, está viendo ya la transmisión en vivo desde los Estados Unidos. Agradecer a todos ellos. Espérate, un ratito, dos oferentes más y ya está. A ver, seguimos con los oferentes. Y el otro, yo de su panta. Estaba ahí interactuando con la página de Pausa, la noticia, Radio Pausa. Mañana qué, diga. Ya. Oye, hija, A nombre de sus padres, dice Elías Supanta y Hermelinda Ninapaitán. En memoria de sus padres. No, a nombre. En memoria de sus padres, quizás. Por eso. A nombre dice. No, es en memoria de sus padres. Acá dice a nombre. Elías Salazar Supanta, Salazar Escobar y la señora Hermelinda Ninapaitán. Elías Supanta y Hermelinda Ninapaitán. Ya, esos dos más, dale. A ver, tenemos 2 oferentes más. Manden sus ofrendas, manden, antes que me vaya. Y un saludcito con quemadito. Checao, este quemado está caliente. Chacayao. A ver, oferente número 30. La señorita Rosalín Ortiz López dona un arreglo floral para nuestra mamacha Chumbe. Número 31. El señor Joel Supanta, a nombre de sus padres, Elías Supanta y Hermelinda Ninapaitán, dona un saco de arroz y un saco de azúcar a favor del mayordomo. Gracias, esa banda, vamos. Ahora sí, la banda. A bailar por la banda. Ya, me voy a dormir ya. Hola, seguir bailando. No. De ahí me amanezco. Son los más de 30 oferentes para Mamacha Chumbe y todos sus cargos copados para el próximo año 2025, incluso la banda orquesta del 5 al 7 de septiembre. Ya está todo. Pero eso no quiere decir que no se sigan devotando todos sus hijos. Así que si hay más ofrendas que quieren hacer a los cargontes, o si es que quieren pasar otra banda, si es que quieren pasar más castillos, pueden hacerlo. Eso lo único que hace es engrandecer más la fiesta de Mamacha Chumbe de Ancaipagua. ¡Vamos, pistola! Ya hay castillo para el 6, ya hay Relton, está durmiendo, cholo, ¿ah? ¡Eso! Y con estas melodías nos vamos. ¡Vamos, ¡Eso! ¡Ay,
Vamos a bailar una morenadita. No sean las melodías correctas, pero en la fiesta de Mamá Chachumbe nos acercamos a ella para que les dé la bendición a todos sus hijos en la distancia. Háganle saber sus peticiones, sus necesidades a Mamá Chachumbe de Ancaipagua. ¿Por qué no cantarle a Mamá Chachumbe con esas melodías? Al año que viene volveré a cantar por ti. Al año que viene volveré a llorar por ti, Mamá Chachumbe. Música de la banda San Antonio de Pausa. Llenando el buche. La gente se escapa. Están disfrutando de su pastelito con su ponche de maní. Y nosotros nos alejamos para despedirnos. Ahora sí, llega el momento de despedir esta noche, agradeciendo el cariño de parte de la familia para con los barrios altos de Paso Numamipu. Para con Mamá Chachumbe de Ancaipagua, que su capilla se muestra
tan bonita, arreglada por la dedicación de sus hijos, con un piso de estreno. Tiene su piso de pavimento ya de estreno, toda la frentera de la capilla de Mamá Chachumbe de Ancaypagua, el cual nos permite bailar, zapatear, disfrutar en sus fiestas sin toda esa polución que nos perjudica a nosotros. Chapa, chapa, chapa. Salitas, ya no hay quemado ni mierda, que si se me rompe esa huevada, güey. No hay nada, nada. Chapa. Me estoy despidiendo con un pastelito, ¿eh? Y bueno, les hablaba acerca del esfuerzo que han hecho todos los hijos de Mamá Chachumbe y han sabido sacar adelante la capilla de Mamá Chachumbe. Miren, cada año se va mejorando. El año pasado o el anteaño pasado, no estoy seguro, pero con esfuerzo y con trabajo han podido hacer todo el cerco perimétrico de la capilla de Mamá Chachumbe. Antes, ustedes se recordarán, eran paredes de adobe que ya estaban deterioradas por las lluvias, en donde ustedes podían saltar al otro lado y toda esa zona de parcelas eran utilizadas como baños al paso. La capilla de Mamá Chachumbe ya tiene sus baños para atención al público. O sea, cada año se va mejorando, y eso es por el esfuerzo de los hijos de Mamá Chachumbe de Ancaypagua, y eso es digno de resaltar. Y no solamente en tema de infraestructura se mejora todo este sector, sino también en el contenido propiamente dicho de nuestras fiestas de Mamá Chachumbe. Ustedes lo han palpado este año. 3 castillos, 4, 5 y 6 fuegos artificiales, y fuegos artificiales de los buenos. Ha estado muy bonito. Yo sé que ustedes coinciden conmigo en eso. En fin, no quiero cansarlos. Voy a disfrutar de este pastelito. Está rico, ¿eh? Un pastelito crocante. Y con esto nos despedimos. No puedo hablar. Con esto nos despedimos. Buen provechito para toda la familia. Yo sé que extrañan los pastelitos pausinos al estilo de nuestras fiestas del mes de julio, del mes de septiembre. Deliciosos, con bastante queso pausino. Un cariño y un agradecimiento para la familia Salas Álvarez, para nuestro amigo Salitas, que seguramente está chillando en estos momentos con las copitas encima ya. Nos ha mandado videos, ahí les voy a mostrar, ¿eh? Discúlpenme que irrumpa en la intimidad de la familia, pero es necesario sino mostrar este videito que nos ha mandado Salitas, de que así como en pausa la gente baila con la banda, en Estados Unidos con su pantalla gigante y sus altavoces también bailan. Miren, la familia Salas en Estados Unidos bailando así, la pantalla gigante de fondo y alegrándose. Ahí están bailando en su sala, como si estuvieran en casa, miren. Así disfrutan. Con su chelita, ahí está Salas, mira, Salas, bien a la sandalia, con su coronita. ¡Salud, Cholo! Sin llorar nada más, algún día estarás presente aquí, en pausa, disfrutando en grande de nuestras fiestas del mes de julio, y en este caso las fiestas del mes de septiembre de Mamá Chachumbe de Ancaypagua. Así bailamos y disfrutamos. Los alférez del niño, la familia García Salas, los capitanes de banda del 5 al 7, podríamos decirlo, o del 6 al 7, en todo caso de este año, la familia Salas Gaspar, y a nuestro amigo Salas Álvarez, que se ha devotado en este caso con la transmisión, exigiéndome que esté de principio a fin. Un cariño para ti, Salitas, un cariño para toda la familia Salas, para la tía Auristela, en el lugar donde se encuentra. Acá están sirviendo los ponchecitos, ponchecito caliente con el pastelito. Está rico, ¿eh? Solo que ya me lo hubiese terminado, solo que estoy hablando, despidiéndome de ustedes. Yo sé que ustedes en Estados Unidos, familia Salas y toda la familia Pausina que se está alegrando esta noche, quieren que siga bailando adentro, que siga transmitiéndoles, pero también merecemos un justo descanso, creo yo.
sigan gozándola, sigan sintiéndose en casa, vuelvan a poner el video y disfruten de nuestra fiesta. Esa quizás necesidad de seguir disfrutando en vivo, que se vuelva en ganas de trabajar, de hacer lo que tengan que hacer allá para que su retorno sea más pronto de lo pensado a nuestra tierra, y vengan y se reencuentren con su gente, con los suyos, con el amor a sus seres queridos, con el amor a su terruño, con la devoción para con nuestra Virgen de Chumbe, con el apóstol Santiago. Conviértanlo en ganas, trabajen duro, dedíquense, y su retorno será pronto a nuestra tierra. Yo sé que lo añoran, así que no les canso. Buenas noches, un cariño, un abrazo y un provechito o un saludcito con un pastelito al propio estilo pausa. Provecho, buenas noches. Chao.